7:14 minutos de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página. Germán Eduardo Piñate, secretario ejecutivo de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, sigue con nosotros acá en Primera Página. Recuerden su participación con nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página. Le dejaba pendiente la pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Qué responsabilidad se asume desde el gobierno, desde el partido de gobierno? Uno a veces escucha los discursos, los argumentos, las respuestas y pareciera que nunca se asume la responsabilidad de nada, sino, bueno, siempre hay factores externos, exógenos, que son los culpables de las crisis que se ha presentado y que se está viviendo en Venezuela, pero nunca quienes toman las decisiones, nunca quienes por 18 años han tenido la responsabilidad de conducir la República Bolivariana de Venezuela. Mira, factores exógenos y endógenos son responsables de, digamos, de la compleja situación económica y política que vivimos. Nosotros estamos sometidos, es decir, aquí hay una revolución, ¿verdad? Y toda revolución genera una contrarrevolución. Esa contrarrevolución, que es exógena y es de aquí y es interna también en Venezuela, ha propiciado una serie de situaciones que las hemos descrito en distintos momentos y que hemos configurado, se configura un solo concepto, que es guerra no convencional, que es una guerra total. Eso es un elemento, yo creo que es importante. Yo creo que hay elementos de orden estructural que traemos. El rentismo petrolero, el modelo burocrático de organización incluso del Estado que todavía pervive, la cultura burocrática que heredamos de la Cuarta República, son elementos. Y por supuesto existen deficiencias, errores que se han cometido durante estos años en la gestión de gobierno. Ayer el presidente decía nos hemos encontrado, hemos estado revisando y una gran cantidad de obras paralizadas en el país. Eso puede tener mil explicaciones, económicas, etcétera, de ineficiencia. Un elemento que planteaba el comandante Chávez en el año 2012 y que ha venido retomando el compañero presidente, y lo volví a decir ayer el presidente Nicolás Maduro, es que el gobierno en esta fase tiene que ganar en eficiencia de la gestión. Es decir, que lo que se plantea, lo que se anuncia debe cumplirse y no quedar por la mitad. Yo creo que errores de ese tipo han estado ocurriendo y que son responsabilidad precisamente nuestra, es decir, no son atribuibles a otros sectores, pero eso no invalida el hecho de que estamos sometidos a una fuerte confrontación con el imperialismo, con los yanquis, con la burguesía parasitaria de este país y que ha venido generando un conjunto de situaciones, y eso es un factor principalísimo a la hora de ver la situación venezolana. Usted toca un punto que es importante y ya vamos a revisar los comentarios de la audiencia, pero el tema de lo que está pasando con las obras públicas en el país, obras importantes, de envergadura y que han recibido cuantiosas sumas de dinero para que estén puestas en marcha. Solo por citar algunos ejemplos. Todo lo que tiene que ver con el sistema ferroviario que iba al centro del país, al estado Aragua y Carabobo, debió estar inaugurándose en sus primeras etapas para el año 2009 y 2010 y 2011. Para el año 2009, 2010 y 2011, la cotización del petróleo estaba por el orden de los 80, 90 dólares. No había todavía crisis del precio del barril de petróleo. ¿Dónde están los responsables, señor Piñate, de que no se haya podido cumplir con lo que se prometió en esas obras? ¿Y dónde están los responsables de dar explicaciones de qué pasó con el dinero que se le asignó a esos proyectos? Por ejemplo, el metro que va a Guarenas y a Guatire, que debió inaugurarse en el año 2012. Sí, lo que pasa es que nosotros tendríamos que revisar primero el modelo de gestión que allí se aplicó, luego efectivamente lo que ha sido la administración de los recursos y los elementos que condujeron a la paralización o al atraso o paralización en algunos casos de obras de ese tipo de infraestructura que tú señalas de manera importante. Uno de los elementos esenciales es la lucha por la eficiencia, por la eficacia. Otro elemento importante es la lucha contra la corrupción, ¿no?, que todavía existe. Nosotros no la negamos, el propio presidente de la República ha venido insistiendo en eso. Anoche insistía en eso. Obviamente no es comparable con la existente en la Cuarta República, a los niveles en que llegaron los partidos y la administración pública en la Cuarta República. Entonces, efectivamente, allí se trata de retomar las obras. Si hay que castigar a quien haya que castigar, pero un elemento sustantivo en este momento es que precisamente las obras que estén paralizadas por cualquier razón,
En este momento nosotros tenemos que retomarla y es la orden que ha dado el presidente y avanzarla. Ahora, claro, se trata de una gran cantidad que amerita una gran inversión, ¿de acuerdo? No aspiremos a resolución de todo eso en términos de un día para otro, pero efectivamente el nombramiento del almirante Salazar Coll, que hasta ahora viene siendo el jefe del cuerpo de inspectores de los presidenciales y que tiene una visión de todo eso, tiene que ver conduce a la atención con mucha fuerza. Claro, señor Piñate, pero quizá mi pregunta iba dirigida en el sentido de que sí, se condena a que haya corrupción, etcétera, pero ¿qué pasa o qué sanción habrá? Porque sin duda cabría a personas que se encargaron, por ejemplo, de ejecutar lo que tiene que ver con el sistema ferroviario que va en el estado Guárico, que está en completo abandono. Y yo lo invito a que usted vaya a donde está. Yo sé de donde tú me estás hablando. Y usted verá que yo paso por Calabozo, paso llegando al rastro. Estoy seguro que usted ha visto entonces que ahí la obra está completamente paralizada. Sí, claro, no hay trabajo alguno. Y eso debió inaugurarse, en el caso del tramo que va por Guárico ferroviario, debió inaugurarse en el año 2011. Y se asignaron millones de dólares para esa obra. ¿Quién responde por ese dinero? Fíjate, no, tienen que responder los que eran responsables de esas obras, son los que tienen que responder en este caso ante el país y si es necesario, te repito, ante los órganos jurisdiccionales, quienes eran responsables de esas obras. Hay otro elemento, pero yo creo que hay otro elemento que es importante considerar. Tiene que ver con cuando nos trazamos metas, y ese ha sido un problema, ¿no?, que veíamos nosotros, que son realizables, ¿verdad? Nosotros este año construimos 355.000, entregamos 355.000 viviendas en Venezuela, ¿ok? Eso no lo ha hecho ningún gobierno del mundo. Me busquen uno, pues, en el mundo, y me lo pongan aquí, que en un año haya construido eso. Ah, bueno, pero de repente nos trazamos una meta de 500.000, ¿no? Es decir, a veces de repente sobredimensionamos la meta, ¿no? Y entonces lo que es una gran victoria, por lo menos para uno, dice, cónchale, pero bueno, ¿ves? Entonces, hay problemas también en términos de la planificación que deben ser considerados. De repente en algunos casos puede estar pasando, o puede haber pasado, que sobredimensionamos la meta. Eso no quiere decir que no avancemos en la resolución de los problemas, que es lo que buscamos. 7:22 minutos de la mañana. Vamos a consultar también, señor Piñate, la participación de la audiencia. Steninf Olivares lista para presentar algunos comentarios. Steninf. Así es, Gabriela. Hay muchísimos, por lo que le agradecemos al señor Piñate la respuesta lo más precisa que pueda. Iniciamos con una de José María Salazar, una opinión que le dice lo siguiente: el gabinete es más sectario y radical de la revolución. No hay señales de rectificación, es profundización de la crisis. ¿Qué le contesta? Bueno, nosotros hemos ratificado nuestro camino al socialismo. El gabinete apunta a seguir avanzando en la construcción del socialismo. Lo que yo no sé si lo que el señor llama rectificación es asumir un camino distinto a la construcción del socialismo. Nosotros por allí no vamos a ir. César Augusto Díaz opina lo siguiente, o le dice: deberían rotar la presidencia y así todos llegan a ser presidentes. ¿La presidencia de qué cosa? ¿Del partido o de la República? Si es la de la República, eso está establecido, la forma de cambiar al presidente de la República por la Constitución Nacional. Le dice por acá, @Felipe Mat, ¿por qué la Asamblea Nacional no desincorpora en plenaria a los diputados de Amazonas y cambian el reglamento interior? Así se sale del desacato. Bueno, esa es una decisión de los diputados, eso se planteó, hubo un acuerdo en ese sentido en la mesa de diálogo. Hasta ahora la Asamblea Nacional no ha desincorporado a las 3 personas de Amazonas que incorporó ilegalmente como diputados, aparte de otros elementos del desacato, y por eso no ha salido del desacato a la Asamblea Nacional. Miguel eso Pérez tienen que resolverlo los directivos de la Asamblea Nacional y en general la fracción de derecha de la Asamblea Nacional. Bien, Miguel Pérez le dice lo siguiente, le preguntó al invitado, si son tan eficientes, ¿por qué en Mercal, Pedeval y los Bicentenarios no hay comida ni para los chavistas? Bueno, eso no es verdad. En Mercal, Pedeval y los Bicentenarios hay comida, ¿no?, en las condiciones que tenemos actualmente. Y los chavistas y los no chavistas van, y las no chavistas y chavistas reciben la comida por la vía de los CLAP también. Es decir, todo la misión alimentación, todo el sistema de distribución de alimentos está puesto al servicio del pueblo. Por razones de tiempo, señor Piñate, leo para usted un último comentario del señor Eugenio Martínez. Le pregunta, en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela no existe generación de relevo, siempre las mismas caras, una licuadora sin resultados.
Bueno, yo pongo solamente ejemplos, ¿no? Ahí está Andreina Tarazón, ahí está Héctor Rodríguez, ahí está Mervin Maldonado. Solamente 3 ejemplos de la juventud, de jóvenes asumiendo responsabilidades en el gobierno y en el partido, y van a seguir asumiendo. Nosotros tenemos una cantera de cuadros y la principal, varias canteras de cuadros, pero la principal cantera de cuadros que tenemos es la juventud. En el caso del partido, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el caso del Estado, la juventud venezolana, que ha venido asumiendo importantes responsabilidades en el gobierno, en la política, en el deporte, en la cultura, en el Estado, en distintas responsabilidades. O sea, ahí tenemos generación de relevo y por ese lado hay garantía de la continuidad de la revolución bolivariana. 7:25 minutos de la mañana, nos quedan solo 40 segundos para despedir la entrevista, señor Piñate. No lo quiero hacer sin antes consultar su opinión, porque ayer el presidente Nicolás Maduro dijo que el Parlamento venezolano, y cito, va vía su autodisolución y tendrán que convocarse elecciones para la Asamblea Nacional. ¿Están esperando ustedes en el partido de gobierno la disolución del Parlamento vía TCJ y el llamado a nuevas elecciones parlamentarias? Ahí hay un desacato que está vigente. Yo no sé cómo van a hacer hoy para nombrar una directiva, ¿no? Una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, una asamblea que no tiene facultades para eso, cuyas acciones son nulas, están revestidas de nulidad absoluta por parte, de acuerdo con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a esperar que dicen los tiempos, que avance la coyuntura, vamos a esperar que se desarrollen los acontecimientos y veremos qué pasa con la Asamblea Nacional. Cuando hay presencia de la bancada del PSV en el Parlamento y en sus discusiones alegando lo que ustedes denominan un delito, ¿no se está entonces avalando el delito que ustedes mismos denuncian con la asistencia y la participación? No, simplemente hemos decidido que ese es un espacio que no debemos dejar solo y que debemos estar presentes para seguir denunciando permanentemente allí, como lo hacemos, y en la calle como lo hacemos, los desafueros, digámosle así, desde el punto de vista legal, que se han cometido en la Asamblea Nacional y que Ramos Ayú dirigió durante todo el año pasado. Muchísimas gracias, señor Piñate, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Germán Eduardo Piñate, el secretario ejecutivo de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. No se aparten de la pantalla porque...